anunciaré que solo tú eres el Rey. Quiero cantar de tu gracia, quiero hablar tus palabras, que el mundo pueda ver que vives por siempre. De tu amor anunciaré. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré que solo tú eres el Rey. Quiero Muy buenas tardes, amada audiencia de FM La Predicadora. Te saludo con la paz de Cristo. En este día viernes 24 de julio, agradezco a Dios por permitirme estar acá para compartir la palabra de Dios, ¿sí?, con todos ustedes, para alabar al Señor, para orar todos juntos. Así que te invitamos a que te quedes en la sintonía hasta las 16 horas. ¿Qué programa es este? Este es el programa Hablando de Ti, de la Iglesia Ministerio El Incomparable, que se encuentra en la localidad de Ciudad Evita. Así que agradecemos a Dios por todos estos años que nos permite estar acá en FM 94.1 La Predicadora, y también a través de nuestro canal de YouTube. Estamos saliendo ahora en estreno y agradecemos al Señor por eso. Vamos a abrir este programa con una oración y le damos gracias al Señor por este momento que podemos estar. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos toque. Padre, en tu nombre Jesús oramos en esta tarde y te pedimos que bendigas a cada hermano, hermana que están del otro lado, Señor. Padre Santo, que están en sus hogares, Padre, tal vez en su trabajo, viajando, en donde estén, te pido que bendigas cada uno de ellos, Señor. Toca sus vidas, sus corazones, Señor, que podamos en esta tarde maravillosa que tú nos has regalado atesorar tu palabra, Señor, escudriñarla, prestar atención a lo que tú nos hablas, Señor. Padre Santo, que podamos meditar en lo que tú nos quieres hablar en esta tarde, Señor. Queremos adorar tu nombre, Señor, bendecirte, Señor, con excelencia, darte toda la gloria a ti, Padre Celestial, por todo lo que hiciste, haces y harás en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que toques cada vida, Señor, cada petición y necesidad que se ha estado presentando, Señor, en los diferentes programas. Padre, tú conoces el momento justo, tú conoces la necesidad. Padre, tú tienes el momento preciso, Señor, tú tienes la palabra precisa. Tú, Padre, eres infalible y por eso a ti acudimos, por eso en ti confiamos y en ti creemos, Señor. No hay nada ni nadie, Señor, que nos pueda separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Por eso en esta tarde que tú nos has regalado, en este día que se ha renovado tu misericordia nuevamente para cada uno de tus hijos, te damos gracias, Señor. Queremos entrar a tu trono con acción de gracias, alabando y bendiciendo tu nombre poderoso. En esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu presencia, Señor, por todo lo que tú nos hablarás en estas 2 horas, Señor. Toda la gloria y toda la honra te pertenecen a ti, Señor, y para ti vivimos, Señor, y a ti damos nuestras vidas en adoración en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Anunciaré. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por
por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Pero muy buenas tardes a todos los oyentes, a todos los queridos oyentes de la Predicadora FM 94.1. Este es el programa Hablando de Ti, que estaremos hasta las 16 horas. Quien la saluda es la hermana Elba Cardoso. Gracias por la presencia de Dios, por su ayuda, por su guía, de estar nuevamente a través de la radio con todos y cada uno en sus hogares. Dios bendiga sus vidas, su hogar, su familia. Gracias por mis hermanas, por mis hermanos que estamos en la radio en esta hora, en este programa, Hablando de Ti, que pertenece este programa a la Iglesia El Incomparable, que se encuentra en los Jamines 565 entre los Gladiolos y Magnolias. Dios los bendiga. Y si quiere estar enviando su mensaje, puede hacerlo, enviar su mensaje, su pedido de oración, su petición, su necesidad al número 11 61 77
9019. Así que, hermanas y hermanos, puede estar enviando su mensaje hasta las 16 horas. Y estaremos orando por su petición, por su necesidad. Muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Quien te habla es la hermana Teresa de Escubilla y le agradezco a Dios el poder estar transmitiendo nuevamente en este programa que se llama Hablando de Ti, como bien lo anunció mi hermana Elba, mi hermano Elías. Gracias a Dios que podemos nuevamente estar aquí para compartir la palabra del Señor. En este caso y en esta ocasión vamos a comenzar a ver el libro de Nehemías. Hemos estado estudiando el libro de Esdras hace 2 semanas atrás que hemos concluido con Esdras y vamos a seguir con el de Nehemías en esta tarde preciosa en la que podemos estar disfrutando de la comunión del Señor, de la presencia de Dios, de tu compañía también, que vos estás acompañándonos a través de la sintonía de la radio, como bien lo estuvimos anunciando. Y vamos en esta tarde a ver algunas cositas importantes con respecto al escritor de este libro. El nombre Nehemías significa consolado por Jehová. Y es el nombre del varón que, afligido por la condición desamparada de la ciudad de Jerusalén, sintió la urgencia de reparar las murallas de la ciudad amada, y así lo hizo, como nos relata el libro que lleva su nombre. Y el uso del pronombre en primera persona en Nehemías capítulo 1, verso 1, da la impresión de que Nehemías fuera el autor, porque dice en el versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, y acá en este pasaje podemos ver que aparentemente él era el escritor, ¿sí? Pero también podemos saber, hermanos, que si Esdras fue el escritor, entonces copió del diario de Nehemías. Aparentemente Nehemías tenía un registro o como un diario de lo que de lo que acontecía en su vida, y realmente este libro, como en el caso de Esdras, concluyó o incluyó copias de cartas, decretos, registros y otros documentos. Por eso la conclusión es que el mismo autor escribió ambos libros y probablemente Esdras fue el que lo hizo. Los 2 libros, Esdras y Nehemías, figuran como uno solo en el canon hebreo. Por eso se deduce que uno solo es el autor de estos libros, o el escritor, mejor dicho. En el libro de Esdras podemos ver el énfasis se ponía en la reedificación del templo, pero ahora en el libro de Nehemías el énfasis recae en la reedificación del muro de la ciudad de Jerusalén. En Esdras vimos el aspecto religioso del regreso del pueblo a su tierra, mientras que aquí en el libro de Nehemías vamos a ver el aspecto político. También Esdras fue un buen representante del sacerdote y del escriba, y Nehemías fue el noble representante del hombre de negocios. ¿Sí? Nehemías tenía un cargo muy importante en la corte del poderoso rey de Persia, Artajerjes, pero su corazón estaba con el pueblo de Dios en Jerusalén y con el programa de Dios para Jerusalén. Por eso, la principal característica de este libro es su aspecto personal. Y hermanos, sabemos que este es un libro que nos va a traer también gran bendición al poder estudiarlo, al poder compartirlo con ustedes, porque es palabra de Dios. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y como sabemos, toda la palabra del Señor es inspirada por Dios y es útil, dice la misma escritura en la carta a Timoteo. Cronológicamente, ¿sí? Este es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Considerando el factor histórico, llegamos con este libro al final de una línea. En lo que concierne a la historia de los judíos, el Antiguo Testamento no llegó más lejos. El libro de Esdras retomó el hilo de la historia unos 70 años después del segundo libro de Crónicas,
los 70 años de la cautividad habían terminado y un remanente regresó a la tierra de Israel. El regreso bajo la dirección de Esdras ocurrió unos 50 años antes del regreso bajo Zorobabel, y Nehemías regresó unos 15 años después de Esdras. Por supuesto que todas estas cifras de años que estamos mencionando son solo aproximadas y las representamos para dar una idea de las diferentes etapas de la historia de Israel después de la cautividad, porque nosotros leemos la palabra del Señor y pareciera que todo pasó un tiempo, una etapa para cada acontecimiento que nos relata la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nos permite ver cómo las 70 semanas de Daniel encajan en el contexto general de una manera normal y razonable también. Estas 70 semanas comenzaron en el libro de Nehemías y no en el de Esdras. En el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 25, dice: «Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, y los antecedentes históricos para los hechos de Nehemías la encontramos en la parte final del versículo donde dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Volviendo a Nehemías, tenemos que tener algunas fechas más o menos exactas y podemos decir que el decreto de Ciro fue promulgado en el año 536 a.C. Y eso lo encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 1, en el versículo 4. Luego el decreto de Artajerjes fue emitido en el año 445 a.C., o sea, en el 20º año de su reinado. A partir de ese momento se empezarían a contar las 70 semanas, y eso lo podemos leer en el segundo capítulo de Nehemías, en los primeros 8 versículos, y las primeras 7 semanas mencionadas en Daniel, capítulo 9, finalizarían en el año 397 a.C. Y eso lo vemos en Malaquías. Y luego notamos que a través de esta profecía uno podría indicar claramente el periodo de tiempo que pasaría hasta el nacimiento del Mesías. Por eso, ¿quién escribió Nehemías? En el mismo caso que en el libro de Esdras, lo podemos leer en la Biblia, dice la palabra del Señor en este versículo 1, ¿sí? Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. También tenemos las divisiones o el bosquejo general de este libro. En el capítulo 1 podemos ver la aflicción de Nehemías y luego el viaje de Nehemías y reconstrucción de los muros desde el capítulo 2 al 6. Y en tercer lugar, la restauración del orden interno, capítulo 7 al 13. Ahora, en el versículo 1, ¿sí?, al 11, vamos a leer las malas noticias de este capítulo, ¿sí? El primer párrafo de nuestro libro, podríamos llamarlo la preocupación de Nehemías o la angustia, ¿sí?, o la aflicción de Nehemías por el remanente de Jerusalén. Y leemos en el nombre del Señor, y dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quileus, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Aquellos que habían escapado se estaban refiriendo a aquellos que habían regresado a la tierra. Ahora Nehemías podía haber regresado a su tierra, pero por alguna razón no lo hizo. Él tenía un buen empleo y, hermanos, sencillamente, como hemos visto en el libro de Esther también, que algunos se quedaron porque ya tenían sus negocios, tenían sus ocupaciones, estaban bien establecidos, estaban allí en la tierra de la cautividad, pero tenían libertad para moverse también, ¿sí? Ahora este hombre con un cargo tan alto tenía una gran inquietud por la obra de Dios, porque este hombre tenía un buen empleo allí, y como lo podemos ver en el capítulo 2, que él estaba allí en la corte del rey también.
Este hombre con un cargo tan alto tenía esa gran inquietud por la obra de Dios y estaba muy preocupado por la causa de Dios. Por eso, ocupados en sus tareas en el palacio, en sus actividades diarias, encontró que uno de sus hermanos que acababa de llegar de Jerusalén traía un mensaje al palacio probablemente. Y Nehemías se detuvo junto a él y le preguntó: ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas en Jerusalén? Y la respuesta fue en lo que dice el versículo 3. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por el fuego, quemadas a fuego. Seguramente que no fue una noticia buena, lo estamos viendo, no fue agradable a los oídos de Nehemías, ¿sí? Vemos que el pueblo de Dios y la causa de Dios se encontraban en una situación lamentable. Los judíos estaban desprestigiados porque como pueblo de Dios habían fracasado y Dios no podía dejar que esto ocurriera. Desafortunadamente, hermanos, nosotros tampoco en este tiempo que vivimos no podemos permitir que esto suceda hoy, ¿sí? Podemos tomar el ejemplo de Nehemías, que estaba muy preocupado e inquieto por el informe que había recibido. Podría haber reaccionado de diversas maneras, podría haber dicho: bueno, es muy triste, lo siento mucho, voy a orar por este problema, pero lo importante aquí es que él estaba muy interesado en lo que estaba ocurriendo. Cuando él recibió este mensaje, reacciona de una manera que nos sirve de ejemplo a cada uno de nosotros. En este tiempo que vivimos, nosotros también nos tenemos que preocupar y ocupar de la obra de Dios, ¿sí? Gloria al Señor. Cristo está pronto a regresar, el Señor viene por su iglesia y lamentablemente, como dice la palabra de Dios, muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios en este tiempo, ¿sí? Podemos ver cuál fue la respuesta de él, qué es lo que él hizo, ¿sí? Y dice en el versículo 4: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Gloria al Señor. Eso es lo que él hizo. ¿Qué hacemos nosotros ante una situación o una mala noticia? ¿Qué es lo que hacemos? Nos lamentamos, nos quejamos. Dice la palabra del Señor que este hombre, al escuchar esas palabras desalentadoras, esas palabras que eran malas porque eran malas noticias, dice: me senté y lloré. Gloria al Señor. E hice duelo por algunos días. Estaba en gran aflicción. Nehemías, en la capital de invierno del imperio persa, esa ciudad llamada Susa, ¿sí? Se nos dice que él, al escuchar estas noticias que traían estas personas, ¿no? Que dice en el versículo 2 que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y él, al preguntarle, las noticias no eran alentadoras. Dice que él hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Y podemos nosotros destacar y poner mucha atención a todo lo que nos dice este versículo, porque no nos está diciendo, hermanos, nada que pase desapercibido, sino que está manifestando lo que sintió Nehemías ante las malas noticias y cuál fue su actuación al respecto, ¿sí? Gloria al Señor. Dice que hizo duelo por algunos días. Muchas veces nosotros ante una mala noticia es como un golpe, como un cachetazo, es como algo que nos deja a lo mejor devastado o paralizado, pero dice aquí la palabra del Señor: y ayuné, ¿sí? Y oré delante del Dios de los cielos. Él no solamente que se quedó sentado llorando, sino que también y tampoco haciendo duelo, como muchas veces nos suele pasar a nosotros. Dice: y ayuné y oré. También activó, puso su fe por obra, porque al estar presentando ayuno, al estar presentando oración, quiere decir que él esperaba respuesta de parte de Dios, ¿sí? Gloria al Señor.
Él podría haber hecho o podría haber dicho, bueno, ¿sí? Por algo están así, pero realmente podemos apreciar nosotros que Él obró de una manera como nos enseña la palabra del Señor. Estaba muy preocupado por la situación y era algo que le afectaba de una manera muy personal. Hermanos, gloria al Señor. Y acordémonos que Esdras también, ¿sí? En su momento, era una persona que se sentía comprometida y preocupada por la situación. Como hemos visto también acá, Nehemías, que era un funcionario civil, se sentía implicado en el problema, no le esquivó el problema, no se dijo, bueno, yo estoy acá muy cómodo, a mí no me afecta, bueno, ellos volvieron, lo que pasa allá a mí no me importa, yo ya tengo otra vida, estoy establecido aquí. No, porque él era parte del pueblo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso, qué importante que nosotros podamos entender, hermanos queridos, que lo que le pasa a la iglesia del Señor, lo que sucede en el ámbito espiritual, lo que padecen nuestros hermanos en otras partes del mundo, hermanos, nos afecta a nosotros también como iglesia del Señor, porque somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Hoy muchos están preocupados por el tema del coronavirus, por el tema de la vacuna, por el tema de la cuarentena, por el tema de la economía. Pero quiero decirte que en otras partes del mundo hay hermanos en la fe que están siendo perseguidos, que están siendo entregados a muerte, ¿sí? Que muchos los han sacado de sus hogares, a muchos los han matado, y esto en las noticias no te lo van a publicar. Hoy la novedad o la noticia vigente en cualquier canal de televisión a través de internet es lo que está pasando con el COVID-19. Pero hay otras cosas que están afectando, hermanos, al cuerpo de Jesucristo, y muchos hermanos que están batallando en soledad, muchos que están en angustia, muchos que están en aflicciones extremas. Por eso lo importante es que vos y yo como pueblo del Señor hagamos algo al respecto, que podamos orar, que podamos ayunar desde nuestro lugar, ¿sí? Porque cuando el pueblo del Señor se mueve, la obra de Dios se pone en actividad. Cuando nosotros nos ponemos en oración, se mueve en el ámbito espiritual la poderosa mano de Dios, hermanos, para fortalecer, para sanar, para restaurar. Y Dios es el que opera milagros, y Dios es el que abre las puertas, y Dios es el que lleva adelante la obra, ¿sí? A través de la iglesia en este tiempo. Por eso importante es no esquivar los problemas. Hoy es más fácil estar del lado del montón, ¿sí? Donde el mundo sigue la corriente, ¿no? Justamente de este mundo, de este sistema, que estar fuera de este sistema. Y nosotros pertenecemos al reino de los cielos, estamos de paso, somos peregrinos en este mundo, ¿sí? Nuestra ciudadanía, lo dice la palabra del Señor, está en los cielos. Pero acá tenemos una tarea, una responsabilidad, y pertenecemos a un pueblo. Por eso, qué importante, hermanos, es sentirnos implicados en lo que está sucediendo, hermanos. Por eso es bueno para nosotros tomar este ejemplo que dice acá que hizo este hombre llamado Nehemías. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Gloria al Señor. Él estaba ocupado en sus asuntos, en su trabajo, en sus asuntos de Estado, pero esto no evitó que él se sentara y llorara. Hermanos, siempre hay un tiempo para clamar, para orar. Todo tiene su tiempo, lo dice la palabra del Señor. Y hay tiempos en los que nosotros debemos presentarnos delante del Señor con clamor, con ayuno, ¿sí? Con ruegos a nuestro Padre Celestial. Y esto es lo que le ayudaría a él luego a hacer la obra también, porque el Señor le dio fortaleza. En el versículo 5 dice aquí de esta manera: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Sí? Miren qué oración, ¿eh? Qué oración, hermanos, esta que está diciendo este hombre. Esta palabra temible que se menciona aquí se ha usado muchas veces de una manera equivocada. Esta palabra equivale a reverendo, era el nombre que se le daba a los ministros religiosos anteriormente cuando se les tenía en alta estima en su comunidad. En otros tiempos entonces era una expresión de respeto, aunque era un nombre inapropiado, pero en realidad quiere decir el reverendo Dios, el Dios temible, que causa temor, pero como dice también en este versículo 5, es el Dios que guarda el pacto y tiene misericordia de aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos. Es Dios de juicio, pero también es un Dios amante que muestra su gracia y su misericordia. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos, que es poder entender que nuestro Dios, gloria al Señor, es misericordioso. Que nuestro Dios nos muestra su gracia. Que nuestro Dios es justo, ¿sí? El verso 6 dice así: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El vocabulario de Nehemías en esta oración, él no dijo el pecado de ellos o el pecado que ellos han cometido contra ti. Él no dijo de esta manera. Nehemías dijo los pecados que hemos cometido contra ti, que hemos, ¿sí? Sí, y volvió a afirmarlo y a confirmarlo. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La nación ha pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta clase de confesión de pecado en círculos cristianos? Nehemías se identificó totalmente con la gente con los que habían pecado, ¿sí? Él, hermanos, estaba reconociéndose como parte de este pueblo. Estaba identificándose con este pueblo que había faltado a Dios. Gloria al nombre del Señor. Generalmente no debiera ser así, pero generalmente sucede que el pueblo busca el reconocimiento y ser alabado por las buenas obras o por guardar los mandamientos, ¿sí, hermanos queridos? Pero qué bueno que es reconocer nuestras flaquezas, nuestros pecados, nuestras debilidades. Y podemos destacar en su oración, ¿sí?, en esta confesión que hizo Nehemías, una confesión concreta, que el fracaso de los judíos se debió al pecado. Él no actuó como en el Nuevo Testamento actuarían los fariseos, como simples espectadores del pecado de los demás y que no reconocían el suyo propio. Y así como su presencia se alejó del pueblo que se volvía idólatra y cayó en el pecado, Dios permanece alejado del pecador a causa de su rebelión. Es que hasta que una persona se vea delante de Dios tal como es decir, hasta que reconozca que es un pecador, no podrá establecer una relación con Él. ¿Sí? Podemos ocultar delante de los demás nuestros malos pensamientos, hasta cierto punto también nuestras acciones, pero Dios ve el interior de todos y ante Él solo podemos expresar la verdad. Y qué lindo este ejemplo que nos dan estos siervos de Dios, tanto Esdras, Nehemías, también Daniel, ¿sí?, reconociendo sus pecados. Hemos fallado, gloria al Señor, para luego poder recibir el favor de Dios, el perdón de nuestros pecados. Vamos a ir en esta tarde a una alabanza, ¿sí?, a un par de alabanzas que aquí nos va a compartir Elías y luego continuamos con más palabra de Dios. Amén. Vamos a alabar al Señor. Mientras te puedes comunicar al 15 61
77 90 19. Esta canción dice que Cristo merece toda la gloria, toda la honra, ¿sí? Y su luz por siempre va a brillar. Con grande amor nos demostró, por mí murió, su vida ofreció, la cruz venció, nos dio perdón, volvió a comprar por mí la libertad. Vida me dio, mis ojos abrió, siempre le alabaré, todo ofreceré. Vida me dio, mis ojos abrió, puedo ver su incomparable amor. Tu luz por siempre brillará, Dios de gloria reinarás. Sí, voy a cantar a ti, Señor, con todo mi ser por ti. Yo vivo, Dios. Gloria a Dios. Solo en Jesús hay salvación, eterno Rey y victorioso Dios. Todo mi ser ofreceré, mi vida doy, te entrego lo que soy. Vida me dio, mis ojos abrió, siempre le alabaré, todo ofreceré. Vida me dio, mis ojos abrió, puedo ver su incomparable amor. Tu luz por siempre brillará, Dios de gloria reinarás. Sí, voy a cantar a ti, Señor, con todo mi ser por ti. Yo vivo, Dios. Sentir la vida no me puedo imaginar, porque es por ti, todo es por ti, Dios. Sentir la vida no me puedo imaginar, porque es por ti, todo es por ti, Dios. Sentir la vida no me puedo imaginar, porque es por ti, todo es por ti, Dios. Sí, Señor. Tu luz por siempre brillará, Dios de gloria reinarás. Sí, voy a cantar a ti, Señor, con todo mi ser por ti. Yo vivo, Dios. Toda la gloria es para Él. Le damos toda la gloria, vivimos por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Por eso seguimos alabando al Señor, seguimos buscando su rostro, su presencia en esta tarde.
como tu forma de ver, más que mi inútil intento. Estoy completo al saber que tú mi plenitud eres. Caigo ante ti, Señor. Nada concluyó hoy aquí, es el comienzo de vivir. Solo quiero más de ti y vivir entre tus alas de amor. Estás mirando y hoy pretendo este intento que demuestra mi fracaso de describir lo que eres. ¿Cómo poder estar de pie ante tu santo rostro, ante tu mirada de amor? Señor, nada concluyó hoy aquí, es el comienzo de vivir. Solo quiero más de ti y vivir entre tus alas de amor. Estás mirando y hoy pretendo este intento que demuestra mi fracaso de describir lo que eres. ¿Cómo poder estar de pie ante tu santo rostro, ante tu mirada de amor? Señor, nada concluye hoy aquí, es el comienzo de vivir. Nada concluye hoy aquí, es solo el comienzo de vivir hoy para ti. Nada concluye hoy aquí, es el comienzo de vivir. Nada concluye hoy aquí, es solo el comienzo de vivir. Estás mirando y hoy pretendo este intento que demuestra mi fracaso de describir lo que eres. ¿Cómo poder estar de pie ante tu santo rostro, ante tu mirada de amor? Estás mirando y hoy pretendo este intento que demuestra mi fracaso de describir lo que eres. ¿Cómo poder estar de pie ante tu santo rostro, ante tu mirada de amor? Nada
Gracias al Señor por estas hermosas alabanzas compartidas acá por nuestro hermano Elías. Le damos gloria a Dios que podemos alabar su nombre en este tiempo, glorificarle y exaltarle, porque en todo tiempo es buena oportunidad para alabar, para exaltar, para proclamar a este Dios vivo, todopoderoso, el gran yo soy, el que habita en la eternidad, el que nos ama con amor eterno, el que nos sostiene y nos ayuda a cada momento, hermanos. En cada instante de nuestra vida Dios está en medio de su pueblo. Saludo a todos los hermanos que nos están acompañando, a todas las hermanas. Gracias por la hermana Nidia, estamos orando por su yerno. Estamos orando por toda la familia, por nuestra hermana Nidia, que es una fiel oyente de los programas de los días viernes más que nada. También por mi hermana Carmen García. Gracias por mis hermanas que nos acompañan en cada programación y a todos los que están en la sintonía, mi hermana Carmen de Canale. Le damos gracias al Señor porque en estos días estuvo internada su nietita de 3 años, pero para la gloria del Señor ya le dieron el alta este día miércoles pasado, así que toda la gloria a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Dios está en medio de su pueblo, el Señor va obrando y seguimos orando por todas las necesidades, por todos los pedidos de oración, por la vida de Mariel, por su familia. Oramos en esta tarde por cada hermano y hermana que nos acompañan y que nos han pedido sus fieles, nuestras fieles oraciones, ¿sí? Y sus fieles oraciones a favor nuestros también le agradecemos. Al hermano Fabián, que estamos orando por su papá y su mamá, también que mandó petición. A los hermanos y hermanas que de pronto en la vigilia no pudo salir al aire esta vigilia pasada, porque bueno, no había luz aquí en la radio, entonces no se pudo transmitir, o sea, no pudieron poner al aire el programa de la vigilia, y el miércoles, que fue un programa grabado, pero con la ayuda del Señor que seguimos adelante con el programa Hablando de Ti en los 3 días, lunes, miércoles y viernes, en sus horarios respectivos. Así que gracias al Señor por las autoridades de la radio también, que el Señor esté fortaleciendo a su siervo Diego Benítez, a toda su familia, a Emanuel, a Nazareno, a todos los que trabajan y están en esta radio. Hace más de 20 años que esta radio está aquí en La Ferrera, así que gracias a todos los que oran, apoyan y colaboran, ¿sí? Con la radio. Que Dios bendiga y fortalezca. Estamos compartiendo en este primer capítulo del libro de Nehemías y hemos leído hasta el versículo 6, donde él comienza a declarar, ¿no?, el pecado suyo y de su pueblo delante de Dios. Ahora en el versículo 7 dice así: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Podemos ver que en esta declaración Nehemías estaba expresando su fe. Él creía en la palabra de Dios, confiaba en ella, conocía la palabra de Dios. Este hombre estaba muy preocupado porque los mandamientos de Dios estaban siendo ignorados, porque lo está confesando en su oración, lo está reconociendo, no está esquivando, como quien dice, o tratando de ocultarse. No, estaba reconociendo su falta y la de su pueblo. En el versículo 8 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Aquí se aprecia que él no solo creía en la palabra de Dios, sino que también creía en el regreso de los judíos a Jerusalén, porque está reconociendo que es palabra de Dios la que Dios le había dado a Moisés. Estaba reconociendo que el pueblo y él, incluido en ese pueblo, habían pecado, habían faltado, ¿sí? No valoraron, no honraron la palabra de Dios, pero también estaba reconociendo que Dios tenía promesa. Gloria al Señor. Por eso en el versículo 9 dice: pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Sí? Le dijo al Señor: tú lo dijiste, Señor, dijiste que nos ibas a dispersar si nosotros fuéramos desobedientes, y así sucedió. También dijiste que si nos volvíamos a ti,
si nos regresáramos y reconociéramos y confiáramos en ti, que aunque hubiéramos sido dispersos hasta los confines de los cielos, que de allí nos recogería y nos traerías de regreso a la tierra prometida. Eso es lo que le está diciendo o declarando, o está declarando la palabra de Dios, la promesa de Dios para su pueblo. Gloria al Señor. Él creía que ellos iban a regresar a su tierra y estaba contando con ello. Para él era tan real, ¿sí? Gloria al Señor, como la situación en la que estaban viviendo. También la fidelidad y la misericordia de Dios era real. Gloria a Dios. Por ese motivo él oraba de esta manera. Él estaba esperando, ¿sí?, en esa misericordia, en esa gracia de Dios también. Por eso estaba reconociendo en oración su falta y su pecado. Lo estaba tomando en serio y estaba poniéndose, ¿no?, en ese lugar delante de Dios de intercesión. En el versículo 10 dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Estaba dispuesto este hombre llamado Nehemías, ¿sí?, estaba dispuesto y quería ser usado por Dios. Gloria al Señor. Y Dios escuchó su oración. Pero él no estaba adelantándose a Dios, estaba orando en cuanto a ello. Él dijo: si tú me quisieras usar, yo estoy disponible. Y cuando él hablaba con Dios sobre el rey, lo llamó simplemente este hombre. Más tarde vamos a ver que él le iba a pedir al rey permiso para regresar a la tierra, y como no quería anticiparse a los planes de Dios, en primer lugar se dirigió a él en oración. Por eso, lo que hemos visto en este capítulo 1, hermanos, que este hombre, estando en la capital de invierno del imperio persa, en la ciudad llamada Susa, ¿sí?, se nos dice que él estaba ocupando el puesto de copero del rey allí, ¿sí? Gloria al Señor. Y en el oriente, este era un puesto especial porque cada rey tenía en esta función una persona en particular, quien se ocupaba de la elaboración y supervisión estricta de la bebida del soberano, ¿sí? Personalmente degustaba el vino del rey para que, en el caso que estuviera envenenado, por lo general el copero era el confidente, ¿sí? Era el hombre favorito del rey. De allí la importancia de este puesto, ¿sí? Si el vino estaba envenenado, lo tenía que probar primero el copero. Sí. Y estando allí en su puesto de trabajo, Nehemías, llega Hanani, un hermano de él, trayéndole malas noticias de la colonia de Jerusalén. ¿Cuáles eran estas noticias? ¿Y qué reacción tuvo Nehemías? ¿Sí? Hermanos, que los que habían quedado de la cautividad estaban en gran mal y afrenta, por lo cual Nehemías lloró, hizo duelo, ayunó y oró a Dios. Y estaba diciéndole al Señor, ¿sí?, que él estaba dispuesto a ser usado. Gloria al Señor, hermanos queridos. Y estaba decidido en su corazón a hacer la obra de Dios. No solamente que lloró y se lamentó nada más, sino que presentó oración y ayuno, gloria al Señor, en una manera de buscar la fortaleza en Dios para poder ayudar a sus hermanos, para poder hacer la obra de Dios. Y es lo que nosotros en este tiempo tenemos que hacer: fortalecernos en oración, en ayuno, en alabanzas. Gloria al Señor. No nos podemos congregar, pero sí podemos orar, sí podemos ayunar, sí podemos predicar, sí podemos alabar a Dios, hermanos, sí podemos testificar, podemos mandar un mensaje de texto, podemos orar con los hermanos a través del celular, a través de la línea telefónica, podemos orar los unos por los otros, hermanos queridos. Gloria al Señor. Imagínense ustedes si en los tiempos del apóstol Pablo hubiera tenido la tecnología que tenemos ahora. El evangelio hubiera sido difundido mucho más rápido quizás, hermanos. Pero, hermanos queridos, en medio de este tiempo,
todo lo que tenemos a nuestro alcance podemos utilizarlo para predicar el Evangelio, como lo estamos haciendo hoy a través de la radio, a través del canal de YouTube, ¿sí? A través de los videos, a través del Facebook, a través de Instagram y de todas las plataformas digitales que hay. Nosotros podemos prepararnos para llevar a cabo la obra que tenemos que hacer, la tarea que Dios nos encomendó. No es cuestión de decir, bueno, estamos en cuarentena, hay una pandemia, no podemos predicar, no podemos hacer la obra de Dios, porque eso es una mentira del diablo. El Señor, el mismo que nos dijo que va a estar con nosotros hasta el fin de los días, es el mismo que nos envió a predicar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Gloria al Señor. Y cuando el Evangelio del reino de Dios sea predicado a todas las naciones, entonces recién vendrá el fin. Entonces el Señor vendrá por su iglesia. Por eso, hermanos, significa que todavía no hemos culminado con nuestra tarea, con nuestra responsabilidad. ¿Será que nos falta oración? ¿Será que nos falta ayuno? ¿Será que nos falta disposición? ¿Qué es lo que vemos en el corazón de este hombre para hacer la obra de Dios, hermano? ¿Qué es lo que nos está faltando? Tenemos esta tarea que cumplir, y cuando nosotros hayamos acabado nuestra tarea de evangelizar, vendrá el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Viene nuestro amado por nuestras vidas, viene el Señor Jesucristo por su iglesia. Por eso que nada ni nadie desvíe tu atención, que nada ni nadie te aparte del camino del Señor. A lo mejor en este tiempo decís, bueno, como no nos podemos congregar, se terminó el camino del Señor, se terminó el Evangelio. No, al contrario, hermanos, al contrario, tenemos que estar más firmes que nunca, orar, ayunar, en lo que esté a nuestro alcance, ayudar a nuestro prójimo, sea con comida, sea con calzado, con ropa, ayudar en las necesidades, porque necesidades hay muchas, ¿sí? Y a falta de tantas personas que no pueden salir a trabajar, ¿sí, hermanos queridos? Va a haber gran necesidad también económica. Por eso, más que nunca tenés que buscar en el Señor. Los que no tienen esperanza desfallecen en sus corazones, pero los hijos de Dios se fortalecen en fe. ¿Y cuál es la manera? Poniendo por obra la palabra de Dios, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos, orando, ayunando, santificando nuestras vidas, buscando esa comunión perfecta con el Espíritu Santo, ¿sí? Buscando esa relación íntima con Dios, viviendo un primer amor con Cristo, preparando nuestras vidas como si fuera el último día de que vamos a estar en esta tierra. Cuida tu boca, cuida tus oídos, cuida dónde van tus pies. Gloria al nombre del Señor. Guárdate en tus pensamientos. Decía un hermano siempre, santifique sus pensamientos, porque muchas veces nuestra mente nos juega una mala pasada, pero la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor. ¿Y usted qué piensa? ¿En qué está pensando Jesús? En ese momento en que nos vamos a encontrar con Él. Gloria al Señor. Él fue a preparar moradas para nosotros. El Señor viene por su iglesia, ¿sí? Él fue a prepararnos un lugar para poder gozarnos con Él y disfrutar por toda la eternidad. Por eso, hermano, hermana, vos que estás en aflicción, vos que estás preocupado tanto si te vas a contagiar o no el coronavirus, quiero decirte que hay muchas maneras de morir. Esta semana pasada, el viernes pasado, ya va a ser una semana en este día viernes, ahí en mi barrio, dos familias extranjeras, ¿no?, que viven en el barrio. Un hombre que tenía alquileres, ¿no? Él vivía arriba y abajo alquilaba. No se sabe bien cómo fue en un accidente, pero la cosa es que lo encontraron con la cabeza lastimada, lo llevaron al hospital, pero el hombre falleció. Y tenía un hombre saludable, un hombre que tenía proyectos de seguir hermoseando el lugar donde vivía. Y bueno, fue un golpe, ¿sí? La muerte te puede sorprender en cualquier momento de tu vida. No solamente te vas a morir por el COVID-19. La palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Gloria al Señor, que la muerte solamente es una separación
de nuestro cuerpo. El tema es dónde va a ir nuestra alma por toda la eternidad, y eso es lo que tenemos que meditar en este tiempo. No te descuides de la comunión con Dios, no descuides de esa vida espiritual que Dios te ha dado, hermano, hermana, gloria al Señor, sino que puedas estar preparados cuando venga el Señor, ¿sí? Después luego también otra familia entera, una familia de 4 personas falleció, ¿sí?, por el monóxido de carbono también. Dejaron la estufa prendida y bueno, se ve que se habrá acabado el gas, no sé cómo habrá sido. La cosa es que los encontraron muertos asfixiados. Y hermanos, por eso uno se puede guardar a lo mejor o cuidar del COVID-19, que nos tenemos que cuidar, ¿sí? Guardando todos los protocolos de higiene que ya lo habrás escuchado y lo sabes de memoria, manteniendo la distancia y todo lo demás, usando barbijo, hermanos, pero hay algo que va mucho más allá de nuestro cuerpo físico, que es nuestra salvación la que está en juego. Por eso, prepárate, predicá el Evangelio, viví un primer amor con el Señor, viví en este tiempo, gloria al Señor, esperando el regreso del Señor, porque Cristo viene, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo más va a pasar. Luego que se salga de la cuarentena, no sabemos cuánto tiempo más va a pasar, si va a haber recaída, como muchas veces hemos escuchado en algunos países que han retrocedido, otros que han avanzado, y así está el mundo, sí, hermanos queridos. Pero como dice mi esposo siempre, y que es la verdad que nos enseña la palabra del Señor, la verdadera pandemia mundial es el pecado. Y es lo que este hombre llamado Nehemías, como lo hemos visto con Esdras, también confesaron delante de Dios, reconocieron. Gloria al Señor. Y Dios está siempre dispuesto a escuchar a aquel corazón arrepentido. Dice que al corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a despreciar. Por eso te aliento en esta tarde. Y bueno, vamos a pasar a otra alabanza en esta tarde preciosa que estamos aquí compartiendo con vos la palabra del Señor. Y luego veremos el capítulo 2 también. Sí, acordate que el nombre de Nehemías significa consolado por Jehová. Gloria al Señor.
tiembla con tu voz, la tierra canta a su creador, mi corazón te adorará, tus maravillas cantará. Declaramos que eres santo, cantamos que eres digno, cuán grande es nuestro Dios. Vamos, cántalo. Cuán asombroso es nuestro Dios, inmenso más que el cielo y mar, no tiene final. Incomparable es nuestro Dios, eterno Rey en majestad, no tiene igual. Los cielos tiemblan con tu voz, la tierra canta a su creador, mi corazón te adorará, tus maravillas cantará. Declaramos que eres santo, cantamos que eres digno, cuán grande es nuestro Dios. Vamos, dilo. Cuán asombroso es nuestro Dios, inmenso más que el cielo y mar, no tiene final. Incomparable es nuestro Dios, eterno Rey en majestad, no tiene igual. Poderoso, invencible, como Él no hay otro igual, grande es nuestro Dios. Poderoso, invencible, como Él no hay otro igual, grande es nuestro Dios. ¡Hey! Poderoso, invencible, como Él no hay otro igual, grande es nuestro Dios. Poderoso, invencible, como Él no hay otro igual, grande es nuestro Dios. Cuán asombroso es nuestro Dios, inmenso más que el cielo y mar, no tiene final. Yeah, yeah. Incomparable es nuestro Dios, eterno Rey en majestad, no tiene igual. Cuán asombroso es nuestro Dios, inmenso más que el cielo y mar, no tiene final. Incomparable es nuestro Dios, eterno Rey en majestad, no tiene igual. Yeah.
Continuamos con más palabra de Dios en esta tarde de Hablando de Ti, en este programa que va todos los días viernes de 14 a 16, y la gloria sea para nuestro Dios que nos sostiene en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia. Dios es fiel siempre, ¿sí? Por eso le glorificamos, le alabamos, le bendecimos y estamos compartiendo a través de este medio este precioso libro de uno de los libros históricos de Nehemías, ¿sí? Y estamos viendo el capítulo 2, ya vamos a comenzarlo a compartir con ustedes, ¿sí? En este día. Y hemos visto que en el capítulo 1, hermanos, este hombre que era copero del rey, allí que estaba en la ciudad llamada Susa, ¿sí? Cuando escuchó que vinieron sus compatriotas estando en su puesto de trabajo, llegó este hombre llamado Anani, un hermano de él, trayéndole malas noticias de la colonia de Jerusalén. ¿Cuáles eran estas noticias? Que los que habían quedado de la cautividad estaban en gran mal y afrenta, por lo cual Nehemías lloró, hizo duelo, ayunó y oró a Dios. Y vamos a leer en este capítulo 2 que se nos relata la manera en que Dios respondió a la sentida oración de Nehemías. Capítulo 2, en esta tarde estamos compartiendo, gloria al nombre del Señor. Y dice de esta manera: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Gloria al Señor. Qué maravilloso lo que leemos en estos primeros 8 versículos que estamos compartiendo en esta tarde de este libro de Nehemías. Este libro, uno de los libros históricos que encontramos acá en la palabra del Señor. Y hemos visto, hermanos, que al solicitar el permiso al rey, Nehemías repasó la situación de la ciudad en ruinas y animó a la gente a reedificar las murallas. Aquí en este punto de la historia, es decir, en el año 20 del rey Artajerjes, dieron comienzo las 70 semanas mencionadas por el profeta Daniel. Esta fue una fecha importante para la profecía. Ahora Nehemías, como estamos apreciando, era una persona muy agradable y una compañía muy amena. Y qué bueno hubiera sido haberlo conocido personalmente, hermanos. Este hombre tenía un cargo político, era un funcionario del Estado, era copero del rey. Ahora el copero era la persona que no solo servía el vino al rey, sino que también tenía como función probar todas las comidas o bebidas que se servían al rey. Y si no caía muerto o enfermo, entonces el rey podía comer o beber de ello. O sea que
Si estaba envenenado, como hemos visto en el capítulo 1, en el verso 11, hermanos, ¿qué pasaba? El copero moría. Era un trabajo bastante peligroso, como lo podemos ver aquí en la palabra del Señor. Su función de copero requería que estuviera mucho tiempo en presencia del rey. Naturalmente, pronto llegaba a ser un amigo del rey. Seguramente, cuando el rey tenía que tomar alguna decisión, por ejemplo, podría preguntar a su copero: ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? Porque era una relación estrecha, una relación íntima, ¿sí? Y con el tiempo el copero se iba convirtiendo en un tipo de asesor o consejero del rey, en un miembro del gabinete del rey, probablemente debido a su alto cargo. Nehemías se había quedado en la tierra del cautiverio de su pueblo, esperando que algún día pudiera utilizar su posición para ayudar a su pueblo. Por este motivo quizás preguntó a sus hermanos, los hebreos, cómo estaba la situación en Jerusalén. Nehemías se estaba preparando para hacerle al rey un pedido, pero aún no se encontraba listo para ello. Especialmente en ese día no se sentía bien, como hemos leído en este primer versículo. Desde que se enteró de la situación de los judíos en Jerusalén, había estado lamentándose, ayunando y orando. Posiblemente sus ojos estaban enrojecidos. Vaya uno a saber por qué. Dice la palabra del Señor que en el versículo 2 dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? La pregunta del rey. Gloria al Señor. Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. El rey estaba reconociendo que había una aflicción, una preocupación, una tristeza en el rostro de Nehemías que se dejaba ver, que era algo que él no estaba como todos los días, ¿sí? En ese día no se sentía bien desde que se enteró de la situación de los judíos en Jerusalén. Había estado lamentándose, ayunando, orando, como hemos visto. Y hermanos, no estaba feliz como todos los días. Y lo que se nota acá en la palabra del Señor, que no siempre él estaba en esta condición de tristeza, sino que se manifestaba en él algo muy distinto a lo que era habitual en su vida. Era una persona alegre y el rey se dio cuenta de que no era el mismo. Por eso le pregunta: ¿por qué está triste tu corazón? ¿Por qué está triste tu rostro? ¿Por qué se nota la tristeza en tu cara? No se había dado cuenta de que sus sentimientos se habían reflejado en su cara, en su semblante. Había tratado de disimular su tristeza, pero no lo había logrado, porque se deja ver la tristeza en su rostro. Así que el rey le dirigió una pregunta bien directa, ¿sí? Al decirle: ¿por qué está triste? Gloria al Señor. ¿Por qué está triste tu rostro? Hermanos, algo te está preocupando. Esas fueron las palabras, ¿sí?, que el rey le dijo a Nehemías. Y en el versículo 3 dice: y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no voy a estar triste? Mirá las noticias malas que me han llegado de mi lugar natal, ¿sí?, del lugar donde me criaron mis padres, donde están mis ancestros. Hermanos, después Nehemías exclamó: viva el rey para siempre. Podía decir esto incondicionalmente, ya que probaba todo lo que se ponía sobre la mesa del rey y esperaba que el rey se conservara en buena salud. Y lógicamente él mismo también, porque si el rey moría significaba que el que antes iba a morir iba a ser él, ¿sí? Nehemías mismo, porque él era el que hacía la prueba, ¿sí? Gloria al Señor, tanto del vino como de lo que el rey se alimentaba también. Y hermanos, dijo lo que estaba preocupándole. Es como que ya no lo pudo contener más. Y en el verso 4 le dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo, ¿sí? El rey le preguntó qué cosa necesitaba, qué pedía. Gloria al Señor, ¿sí?
se dio cuenta que tenía una petición para hacerle. Nehemías quizás por un instante inclinó su cabeza y cerró sus ojos orando al Dios de los cielos. Seguramente fue una oración muy breve, o quizás recordó lo que él había estado orando en su corazón. Todo lo que te pedí, Señor, y me estás dando la posibilidad de ahora concederme a través de este hombre. Gloria al Señor. Era su oportunidad de poder pedir al rey. Gloria al Señor. Y para poder volver a su tierra. Gloria al nombre de Jesús. Y hermanos, fue directamente al punto. No perdió tiempo en protocolo o en palabras elocuentes, sino que se dirigió directamente al problema esencial sin andar con rodeos. En el verso 5 dice: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Gloria a Dios. Le pidió un permiso especial para ausentarse, para ir a Jerusalén, para ayudar a reedificar la ciudad. En el verso 6 se nos dice que el rey y la reina estaban sentadas junto a él, o sea que ambos. Le preguntó: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo vas a volver? Gloria al Señor. Podría haber alguna razón para esta observación acerca de que la reina estaba presente junto al rey. Sin forzar mucho la imaginación, podemos suponer que Nehemías no solo era una persona joven, sino que también tenía una personalidad agradable. Podemos ver también que a veces los asuntos políticos de la corte podrían resultar bastante aburridos. Y cuando el rey pasaba mucho tiempo discutiendo extensamente algún asunto político, la reina se aburriría y mantendría conversaciones con el copero y asesor del rey sobre asuntos generales, o quizás le habrá preguntado qué hacía en sus momentos de descanso. Entonces Nehemías le habrá contado que los sábados, como judío, asistía a la sinagoga, y así también le había hablado de sus paseos o entretenimientos. Así que cuando Nehemías le pidió permiso al rey para regresar a su tierra, podemos ver que ella le dio un toque con el codo y le sugirió que accediera a sus deseos y le dejara ir, porque la palabra del Señor dice: y la reina estaba sentada junto a él. Está destacando algo por esto, la palabra del Señor, ¿sí? Qué maravilloso que es el Señor, porque Él responde la oración de sus hijos, ¿sí? Al rey le agradaba Nehemías y quiso asegurarse de que volvería. Por eso le pregunta: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo vas a volver, Nehemías? ¿Sí? En este punto, Nehemías pudo haber entrado en detalles, pero no lo hizo. Simplemente añadió: y agradó al rey enviarme después que yo le indiqué las fechas. Nehemías no era de esas personas que perdían mucho tiempo hablando sin decir nada. Iba al punto. Era conciso en sus respuestas, hermanos, iba al grano, como quien dice. En el versículo 7 dice: además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, ¿sí? Era consciente de que su viaje podría presentar grandes dificultades, ya que iba a atravesar por regiones peligrosas. Por eso, la palabra del Señor da este detalle, ¿no? Que Él le pidió cartas al rey, cartas de presentación y explicación para los gobernadores de los territorios que iba a atravesar, hermanos, para que fuera protegido, ¿sí? Y en el versículo 8 dice: y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías confiaba en el Señor, pero al ser un funcionario del Estado no vaciló en pedirle al rey una ayuda oficial y protección para el largo viaje, ¿sí? Gloria al Señor. Podemos ver en el versículo 9 que dice de esta manera: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey
y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. A Nehemías lo estaba acompañando una escolta numerosa del ejército de Persia. Dios había dispuesto de tal manera el corazón del rey a favor de este hombre para protegerle, ¿sí? Y ahí él pudo reconocer que era la mano de Dios que estaba sobre él. Así que salió de viaje bien protegido. Podemos también recordar cuando Esdras le había pedido permiso al rey para regresar a su tierra. Quiso solicitarle protección, pero como había sido tan elocuente en decir al rey como Dios le cuidaría y guiaría, le dio vergüenza pedirle una escolta. ¿Se acuerdan, hermanos, que habíamos compartido eso en el libro de Esdras? Hermanos, y temió que el soberano le dijera, ¿pero no estás confiando en el Señor? Sin embargo, Nehemías pensó que siendo un funcionario del rey tenía derecho a solicitar protección oficial. Gloria al Señor. Y nosotros podemos saber hoy día, hermanos, cada uno de nosotros, que Dios nos guía a todos de la misma manera. Él guió a Esdras de una forma y a Nehemías de otra. Dios le guiará a usted que está escuchando, como también me va a guiar a mí en todos los días de mi vida, hermanos. Gloria al Señor. De una manera diferente. Nadie debe tratar de imitar a nadie, porque Dios tiene sus propósitos para cada uno en particular, si se lo permitimos, y Dios mismo los va a llevar a cabo. Por eso, importante es que muchas veces nosotros copiamos lo que hizo el otro, pero Dios quiere tratar individualmente con cada uno de nosotros. Hermanos, por acá a cada uno de nosotros Dios nos va a hablar de una manera diferente, y también va a obrar en nuestras vidas de una manera diferente, pero Él va a llevar a cabo sus propósitos. Gloria al Señor. Él va a allanar el camino, Él nos va a decir lo que debemos hablar, cómo debemos hacer, a dónde debemos ir. Él nos va a abrir las puertas, Él nos va a poner a la gente necesaria para que llevemos a cabo la obra del Señor. Por eso, qué bueno que es poder confiar en Dios, qué bueno que es poder depositar toda nuestra fe en el Señor y dejarnos guiar por Él, dejar que el Espíritu Santo nos guíe todos los días de nuestra existencia. En el versículo 10 dice, pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Podemos ver aquí, hermanos, otro punto importante en la palabra del Señor. Al llegar a su destino, Nehemías ya se enfrentó con oposición, ¿sí? Gloria al Señor. Hermanos, dice que cuando él llegó a los gobernadores del otro lado del río, les dio las cartas del rey, y el rey envió capitanes del ejército y gente de a caballo. Hemos leído en el versículo 9, ¿sí? Pero acá en el 10 ya se le presentaron las dificultades, lo mismo que pasó con Esdras, ¿sí? Y podemos ver a dos personajes que podemos conocerlo más adelante también en la palabra del Señor. Y después también hay otro tercero que se llama Gesén el árabe, y estos tres eran enemigos de Dios y de su pueblo. Ellos habían tratado de estorbar la edificación del templo y en este momento intentaban impedir la reedificación del muro de Jerusalén. Cuando Nehemías llegó allí a ese lugar, hermanos, con un impresionante séquito de siervos y soldados, todos en esa comarca se enteraron y quisieron saber quién era ese personaje, quién era esa personalidad que llegaba, porque él fue escoltado como le pidió al rey. Supieron que se trataba del copero del rey de Persia, que había llegado para ayudar a los judíos. Y seguramente que cuando se difundió la noticia, el enemigo se afligió. Siempre es interesante observar cómo se reciben las noticias. Depende de quiénes son los que las reciben, si las han de considerar buenas o malas. El Evangelio no consiste en buenas noticias para sus enemigos. Es cualquier cosa menos una buena noticia, hermanos queridos. Pero para nosotros son buenas noticias los que hemos creído a esta palabra. Gloria al Señor. Y ahora aquí, a partir del versículo 11,
¿sí?, al versículo 15 de este capítulo 2, vamos a ver una inspección secreta. Es la que llevó a cabo Nehemías como primera medida. Con la gran carga que traía sobre su espíritu, pensaríamos que anunciaría a todos y a toda voz sus propósitos, ni bien llegaría a Jerusalén, pero no fue así. Por el contrario, se toma el tiempo necesario para ver, observar, calcular y planificar con toda serenidad y reflexión. Y podemos destacar en este sentido que el obrar con calma y orden es una característica del verdadero varón de Dios. Gloria al Señor. Él no fue impulsivo, no fue así como era el apóstol Pedro, por ejemplo, que se apresuraba o se adelantaba a los acontecimientos, hermanos, sino que obró con serenidad. Y vamos a leer en el versículo 11 donde dice: «Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví». Gloria al Señor. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Gloria al Señor. Podemos ver acá que él fue a inspeccionar el terreno. Él podría haber escrito 2 o 3 capítulos relatando su viaje hacia Jerusalén y sobre las emocionantes experiencias de aquel largo camino. En cambio, lo resumió en esta breve declaración: «Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días», dice en el primer texto que hemos leído a partir del 11, versículo 11. Y después de llegar a Jerusalén, Nehemías no quiso provocar ninguna alarma indebida, así que salió de noche, protegido por la oscuridad, para efectuar una inspección y ver en qué condiciones se encontraban las murallas. Evitó cualquier ostentación y fue eminentemente práctico. Hermanos, como leemos en los versículos 13 y 14, dice: «Y salí de noche por la puerta del valle», y da todas las explicaciones de cada lugar por donde él estuvo pasando, ¿sí? Había tantos escombros que su cabalgadura no podía pasar y tuvo que bajarse del caballo, dice la palabra del Señor. Y en el versículo 15 dice: «Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví». Gloria al Señor. Así Nehemías rodeó toda la ciudad y finalizó con su inspección. Podemos ver, hermanos, que en cada lugar donde él iba pasando había escombros, ¿no? Y dice en el versículo 16: «Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra». Aquí podemos apreciar que Nehemías estaba actuando con cautela, con buen criterio, y que estaba realizando su trabajo para Dios. Ya él ni bien llegó, hermanos, dice que se levantó de noche, en lugar de ponerse a dormir, se levantó. Gloria al Señor. En el verso 2, hermanos, él ya se puso en movimiento, no dijo: «Bueno, estoy cansado, fue largo el viaje, si no me tengo que acomodar bien». No, él se levantó de noche, dice la palabra del Señor, y fue a inspeccionar el lugar, hermanos. Y podemos apreciar que Nehemías estaba actuando con cautela y con criterio al realizar su trabajo para Dios. Realmente fue un personaje interesante, ¿sí?
Y qué bueno que a través de la palabra del Señor podamos reavivar nuestro interés de continuar viendo cómo se desarrolló el trabajo que este hombre fue a hacer allí. Y hermanos, nos llama la atención que a pesar de su privilegiada situación en la corte y de estar tan próximo a la dirección del poder político y económico de su época, él mostraba una sensibilidad tan grande a los planes de Dios, a su cumplimiento y a su propia responsabilidad ante ellos. En realidad, solo Dios puede transformar a una persona de tal manera que sea de verdad un hijo suyo y que ame a su Señor hasta el punto de sentir la imperiosa necesidad de agradarle y servirle, porque nadie le dijo tenés la obligación de ir, sino que él sintió ese llamado en su corazón, hermanos. Por eso dice que él se sentó, hermanos, que él lloró, que él ayunó y que él oró. Gloria al Señor. Y Dios le respondió, ¿sí?, al tocar el corazón del rey para que le diese permiso de ir a hacer esta obra de la reedificación de los muros, hermanos queridos. Y vemos que, gloria al Señor, él no perdió el tiempo. Él aprovechó todo lo que tenía a su alcance, a su alrededor, pidió que fuera guardado en el camino, pidió cartas para los gobernadores, hermanos queridos, para que nada perturbara su viaje. Sin embargo, como hemos leído en el versículo 10 de este capítulo, que había un tal Zambalá, ¿sí?, y un tal Tobías, que eran enemigos, y les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel, porque ellos eran enemigos del pueblo de Dios. Vemos que a pesar de todas las cosas que él tenía a su alcance, que tenía todo bien preparado, bien ordenado, siempre va a haber un enemigo que se opone en el camino del siervo de Dios para impedir que los planes de Dios se lleven a cabo, hermanos. Pero cuando Dios nos manda a hacer algo, nada ni nadie nos puede impedir, porque el mismo que nos envía dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin en este tiempo. Gloria al nombre del Señor. Vamos en esta tarde a pasar a otro momento de alabanza y luego vamos a ver, ¿no?, los versículos restantes de este capítulo 2 del libro de Nehemías. No existen espacios, no existen mundos conforme a un corazón como el tuyo. Quiero ser en la sombra de tu grandeza, rindo mi ser en tu presencia. No hay nada que pueda igualarte, Señor. Oh, sí, nadie es como tú, nadie es como tú. Has pagado el precio de mi maldad en la cruz. Nadie es como tú, nadie es como tú. Por siempre eres digno, mi amado Jesús. En la sombra de tu grandeza, rindo mi ser en tu presencia. No hay nada que pueda igualarte, Señor. Oh, sí, nadie es como tú, nadie es como tú.
has pagado el precio de mi maldad en la cruz. Nadie es como tú, nadie es como tú, por siempre eres digno, mi Jesús. Nadie es como tú, nadie es como tú, has pagado el precio de mi maldad en la cruz. Nadie es como tú, nadie es como tú, por siempre eres digno, mi amado Jesús. Mi amado Jesús me ha transformado con su Santo Espíritu. Mi amado Jesús, mi amado Jesús, bendito sea el nombre del que venció en la cruz. Mi amado Jesús, mi amado Jesús, me ha transformado con su Santo Espíritu. Mi amado Jesús, mi amado Jesús, bendito sea el nombre del que venció en la cruz. Mi amado Jesús, mi amado Jesús, me ha transformado con su Santo Espíritu. Mi amado Jesús, mi amado Jesús, bendito sea el nombre del que venció en la cruz. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Seguimos aquí luego de este momento musical en la presencia del Señor a través de este medio. Gracias por la vida de Elías. Continuamos desarrollando la palabra del Señor en el versículo 17 que dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. ¿Qué vino a hacer Nehemías? A animar al pueblo a reedificar los muros. ¿Qué estamos haciendo en esta tarde, en este programa? Animándote a que te levantes, a que realices la obra de Dios a la cual fuiste llamado, ¿sí? Gloria al Señor. Hay esperanza, hay vida, porque Cristo vive, porque Él venció por nosotros, hermanos y hermanas que están en la sintonía. Habiendo efectuado un estudio completo y evaluado las obras que debían realizarse, porque eso es lo que Él fue a hacer, ¿sí? En su inspección, que hemos leído versículo 11 al 15, al 16, hermanos, Nehemías convocó a los líderes de Jerusalén a una importante reunión. Les informó cómo Dios lo había guiado
y que él había solicitado un permiso para ausentarse de su trabajo como copero del rey para ir a Jerusalén. Hermanos, también les dijo que había realizado una inspección y que había visto cómo era la situación y por lo tanto les exhortó, los animó, hermanos, a llevar a cabo la obra con estas palabras: Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Dios está con nosotros, hermanos. Qué bueno que, hermanos queridos, podamos nosotros también alentarnos unos a otros. Reconstruyamos la muralla, y el pueblo respondió con entusiasmo: levantémonos y edifiquemos. De modo que podemos apreciar que Nehemías era un verdadero líder, un hombre inspirado por Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Simplemente que ellos esforzaron sus manos para bien, dice la palabra del Señor. Así esforzaron sus manos para bien, hemos leído en el versículo 18. Se pusieron manos a la obra. No anduvieron dando muchas vueltas, sino que se esforzaron para bien, dice aquí, para realizar esta buena obra. Y hermanos, podemos ver que todo lo que estaba sucediendo, de cómo había llegado a un acuerdo con los líderes y que ellos habían reaccionado, pero no lo hizo así. Era una persona muy modesta que prefirió ocupar un segundo plano. Él podría haber dicho, bueno, pasó, hicimos esto, aquello, no. Realmente los animó y el pueblo respondió. Eso es lo que nos dice la palabra. Y acá en el versículo 19 dice: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Hermanos, gloria al Señor. Y aquí tenemos nuevamente a los enemigos, a 3 de ellos. Este trío va a aparecer también más adelante en el relato. Y sabemos que cada líder cristiano, cada siervo de Dios, no solo tiene personas excelentes a su alrededor que lo ayudan como Nehemías, sino que también tienen cerca a personas como los que se mencionan aquí. Siempre hay un Sanballat, siempre hay un Tobías y siempre hay un Gesén, ¿sí? Y el enemigo va a utilizar a diferentes personas y diferentes métodos para tratar de hacer que los líderes, aquellos siervos llamados por Dios, hermanos, se desanimen y no realicen la obra que Dios les mandó a hacer, ¿sí? Y por lo general la primera actividad de ellos es la de burlarse, poniendo a alguien en ridículo. Y este podría ser el primer paso de la lucha de su enemigo espiritual contra su vida también. Gloria al Señor. El sarcasmo muchas veces trae derrota, trae amargura, trae tristeza y hace que tu corazón se detenga, que tu vida no pueda llevar a cabo, ¿no? Que no puedas llevar a cabo aquel plan de Dios, porque te detenés a mirarlo también al enemigo muchas veces. Pero en esta tarde, que Dios te pueda fortalecer. Él puede utilizar también a los amigos que rodean, a los vecinos y compañeros de trabajo, para que pongan en ridículo al creyente. Muchas veces sucede, como en este caso estaban estas personas, ¿sí?, que se oponían a la construcción, a la reedificación del muro de Jerusalén. Y vamos a ver lo que sucedió, ¿no?, ante el ataque de estas personas que intentaron disuadir al pueblo de llevar a cabo esta tarea de la reedificación. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Así les respondió. Vemos lo que sucedió. Fue admirable la manera en que ante las primeras dificultades Nehemías actuó como un gran líder, haciendo frente al enemigo con la seguridad de la aprobación, presencia y bendición de Dios. Y su ejemplo iba a movilizar a todos para seguirle y comenzar esta gran tarea de la reedificación, hermanos, de los muros de Jerusalén. Gloria al Señor. ¿Qué respuesta le dio? ¿Sí?
el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. De la misma manera le podés decir al enemigo en esta tarde que viene a acecharte, que viene a querer desanimarte, ¿sí? Que viene a querer frenarte, a impedir que la obra de Dios se lleve a cabo en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Somos el pueblo de Dios, un pueblo escogido para salvación, para anunciar las virtudes de Jesucristo en este mundo. Y todo lo que Dios nos mandó a hacer lo debemos hacer con excelencia, con responsabilidad, con amor, con fe, de todo corazón, como vemos que obró este hombre, hermanos amados, este hombre llamado Nehemías, ¿sí? Y gloria al Señor, y animarnos unos a otros, porque Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar ante las dificultades de la vida. Pero siempre acordate cómo obró este hombre. Él obró con calma y orden, y esa es una característica del verdadero hombre de Dios, de la verdadera fe, hermanos, de las verdaderas convicciones, ¿sí? En Jesucristo. Por eso desde aquí te animamos y te alentamos. Cada una de estos capítulos de la Biblia, que a lo mejor no son muy predicados, que a lo mejor no son muy enseñados, pero cuánta enseñanza, hermanos, nos dejan a nosotros, porque siempre nos vamos a encontrar con un Zambalá, siempre nos vamos a encontrar con algún Tobías, con algún Gesén, como hemos compartido también en el libro de Esdras, y como también la palabra del Señor nos relata en los evangelios, nos relata cómo los fariseos se oponían, los saduceos se oponían a la enseñanza de Jesucristo, a las buenas nuevas de salvación, cómo los religiosos no querían tener trato con el Señor. Luego sucedió con los apóstoles, tuvieron oposición de tal manera, hermanos queridos, que muchos fueron azotados, perseguidos, entregados a muerte, hermanos amados, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El mismo apóstol Pablo en cierta oportunidad habló de un tal Alejandro el Calderero que le había hecho gran mal, hermanos, ¿sí? Y así encontramos en la palabra del Señor gente utilizada por el enemigo para disuadirnos de llevar a cabo, ¿sí?, la obra que Dios nos encomendó. Por eso te aliento en esta tarde y que Dios pueda fortalecer tu vida para que estemos a la altura, ¿sí?, a la que Dios nos llamó, hermanos, en nuestras convicciones firmes, estables en la fe, permaneciendo, porque estamos sirviendo a un Dios de excelencia. Dios te bendiga. Vamos en esta tarde a hacer una breve oración y le agradezco al Señor por la vida de mi hermana Nidia. Estamos orando por su yerno, ya lo hemos dicho, también por mi hermana Carmen García. Gracias por mi hermana Carmen Canale, gracias por todos los hermanos y hermanas que nos acompañan habitualmente en cada programa. Gracias al Señor por su vida y Dios les fortalezca. Bueno, la hora ha avanzado, pero queremos hacer una oración para darle gracias al Señor por esta oportunidad. Padre eterno, te agradecemos tu presencia, gracias por cada hermano y hermana que está en la sintonía, por cada respuesta a cada oración y por lo que vas a seguir obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra que nos edifica, que nos alienta y que nos anima, Señor Dios mío, a poner manos a la obra. Muchas gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque estás en medio de tu pueblo, como nos prometes, todos los días y hasta el fin. Te damos la gloria, el honor y la alabanza a ti en este día. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por lo que pudimos compartir en este día viernes nuevamente. Y bueno, de mi parte me despido con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas que están del otro lado. Y nos escuchamos el lunes a partir de las 0 horas. Vamos a estar de 0 a 3:30 compartiendo palabra de Dios también en la vigilia radial. Así que Dios mediante, vamos a estar escuchando, que podamos seguir buscando su rostro, su presencia, hermanos queridos, porque Él viene pronto. Amén. Y tenemos que estar preparados. Gloria a Dios. Que tengan un hermoso fin de semana y paz de Cristo para cada uno de ustedes. Hemos llegado al final del programa hablando de ti, gozosa,
agradecida a Dios de haber estado con todo y cada uno de ustedes. Gracias por su palabra, por la palabra del Señor. Dios los bendiga. Buen fin de semana. A seguir adelante, a no bajar los brazos, a seguir confiando y esperando en este Dios todopoderoso que es fiel y siempre cumple su promesa, a seguir agarrándonos de las manos del Todopoderoso. Muchas bendiciones. Gracias al Señor por esta tarde, que Dios te bendiga y que siga fortaleciendo tu vida. No desmayes, no te detengas, que Cristo viene pronto. Paz del Señor para todos.